En la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En este proyecto tendremos como objetivo general reconocer la importancia que tiene el cálculo vectorial para el diseño de vías y carreteras. A partir de esto nos guiaremos en unos objetivos específicos, los cuales son identificar cómo desde la ingeniería civil el cálculo vectorial se aplicará para el trazo de la curva de transición, analizar y conocer las partes que conforman una curva de transición, aplicar los conceptos semestrales para el desarrollo de la aplicación de los mismos de manera interdisciplinaria para la ingeniería. El objetivo de las curvas de transición consiste en evitar varias discontinuidades en la curvatura de la carretera. Teniendo en cuenta esto, las curvas de transición deben cumplir con las mismas condiciones de seguridad y de estética de toda la carretera. Cuando un vehículo se desplaza por una recta, sus ocupantes solo perciben la sensación de movimiento hacia adelante producida por la fuerza de impulsión del motor y ocasionalmente la aceleración y desaceleración provocada por las maniobras de otros vehículos o por subidas o por bajadas del recorrido. De cualquier manera, el movimiento conserva una única dirección, sin provocar ninguna sensación de inseguridad debido a lo mismo. Sin embargo, cuando el vehículo se adelanta en una curva horizontal, ocurre un fenómeno generalmente mal interpretado por los estudios del diseño de vías. Para que el vehículo siga la trayectoria de la curva, es necesario que se produzca una aceleración dirigida hacia el centro de la curva. Esta aceleración es denominada aceleración centrípeta, hacia el centro, literalmente. Es el resultado del giro de los neumáticos del vehículo, que son los que transmiten la fuerza del motor. Está además aclarar que no se trata de una fuerza. La aceleración es un vector que, como ya se dijo, va dirigido hacia el centro de la curva, que vamos a suponer que es circular. Las curvas espirales en transición. A pesar de que las curvas de transición son parte del diseño del sistema de alineación horizontal, es un tema suficientemente extenso y específico y se trata de un sistema de alineación horizontal de curvas circulares simples que está compuesto por los rectos enlazados por arcos circulares. Un tramo recto o tangente presenta un radio de curvatura infinito, mientras que un arco circular presenta un radio de curvatura constante, que significa que el PC y el PT, indicados en la imagen, de una curva circular se presenta un cambio brusco y puntual de cobertura, ocasionando a su vez un cambio inmediato en la fuerza centrífuga. De lo anterior se ve que los conductores deben desarrollar una trayectoria errónea durante un tramo de vía principal en la entrada y la salida de las curvas, mientras que se asimila el cambio de dicha fuerza centrífuga. Es esta la razón por la que más adelante será necesario implementar una curva de transición que permita el cambio gradual de una curvatura en una recta y una curva circular, mejorando la comodidad y seguridad, tanto la estética en la vía de las carreteras. Como se puede observar en la imagen, se puede ver la tendencia a invadir el carril contrario y la discontinuidad en la curvatura en el PC y en el PT. Tipos de curvas de transición. Las curvas de paso se aplican al trazado de las líneas al finales del siglo XIX,
mientras que para el uso de las mismas en la década de los 30 del siglo pasado. A lo largo de los años se ha planteado diferentes formas de las curvas de la transición dentro de las que tenemos la parábola cúbica, la espiral cúbica, curva de transición de Klein, curva de transición senoide de Veloz, curva de transición de óvalos de Cassini o curva elástica, la lemniscata de Bernoulli, plotoide o espiral de Euler, curva de transición de Schramm, espiral de Searles, curva de transición de séptimo grado. Aún así, vamos a presentar el clotoide o espiral de Euler. Dentro de todas las anteriores, las más utilizadas son esta, la lemniscata de Bernoulli y la curva elástica. Esta es la práctica más conveniente para el empleo de ferrocarriles y carreteras. Cuando un vehículo transita sobre una curva de radio R a una velocidad constante, experimenta una aceleración centrífuga radial cuya magnitud se calcula así: AC como aceleración centrífuga, R como la curva de radio y V como una velocidad constante. A partir de esto, podemos llamar a L la longitud de una curva de transición y a RC el radio de la curva circular, en la que terminará la aceleración centrífuga. Como ya habíamos definido, también B será la velocidad y siguiendo el objetivo propuesto para la transición, podemos definir que la variación de la aceleración centrípeta por unidad de longitud está dada por las siguientes ecuaciones. Para un punto P dentro de la curva de transición que está a una distancia de L desde el comienzo de la curva en el punto TE y al cual corresponde el radio R, la aceleración centrípeta es así. De esta manera, cuando simplificamos, podemos obtener RC y LE. Y como son constantes, de manera que se puede denominar su producto como K al cuadrado. Y así obtenemos la ecuación de un clotoide o una espiral de Euler, donde K es el parámetro de la espiral. Esta ecuación R es inversamente proporcional a L, es decir, que el radio disminuye de manera proporcional al aumento de la longitud recorrida sobre la curva de transición, como se ve en la siguiente animación, que era exactamente lo que buscaba, pues disminuir el radio y de esta manera crece la aceleración centrípeta también en forma gradual. En esta animación se muestra cómo se disminuye el radio a medida que aumenta la longitud de una curva espiral. Podemos darnos cuenta que R es inversamente proporcional a L. Es por esto que el radio va disminuyendo de manera proporcional al aumento de la longitud. Ahora miraremos los elementos geométricos de la espiral. La curva espiral de transición se puede definir en función de los siguientes elementos: X y Y, que son coordenadas rectangulares de un punto P. Estas son referidas a los ejes X y Y, donde el eje X coincide con la tangente y
Y es perpendicular a ella. El origen de estas coordenadas es el punto TE para la espiral de entrada y el punto ET para la espiral de salida, con dirección positiva hacia PI para el eje X y Y. Es el centro de la curva para el eje Y. Teta. Ángulo de deflexión principal para el punto P. De nuevo, el punto P es un punto cualquiera sobre la curva y no debe ser confundido por un punto paramétrico, que es aquel en el que R es igual a L. Este ángulo se mide entre alineamiento recto y una recta tangente de espiral que pase por este punto P. Tita de E. Ángulo de deflexión principal de la espiral. También es el ángulo que se forma entre una línea perpendicular a la tangente en el punto T donde R es igual a infinito. Y el radio de la curva circular es RC. Tita de P es el ángulo paramétrico, es decir, la deflexión principal para el punto en el que R sigue siendo igual a L. R es el radio correspondiente al punto P, RC es el radio de la curva circular simple que sigue la espiral. L es la longitud recorrida sobre la espiral desde T hasta E hasta el punto P. De L es la sección infinitesimal de la curvatura espiral. De θ, elemento infinitesimal diferencial del ángulo de deflexión principal. Es así como a partir de los elementos de la curva espiral podemos decir que suponiendo que es una sección infinitesimal, la espiral se comporte como un arco circular que se tiene en este caso en el que de θ, la derivada de θ está en radianes. Por ende, θ también está en radianes. De esto podemos deducir que dl es igual a r sobre de θ. De θ es igual de esta manera a 1 sobre r por dl. Pero, como habíamos mencionado anteriormente, el producto de r por l es igual a k al cuadrado, podemos expresar que 1 sobre r es igual a l sobre k al cuadrado si despejamos. Por eso es que d de θ es igual a l sobre k al cuadrado por dl. Por lo tanto, sería la integral de d de θ expresada como 1 sobre k al cuadrado integral de l por dl, en el cual θ es igual a l al cuadrado sobre 2k al cuadrado. O también lo podríamos mencionar como l al cuadrado sobre 2 veces el radio central por LC. Recordemos que como R por L es igual a k al cuadrado, podemos expresar también que R de C por L de E es igual a esta constante. De esta manera, si queremos encontrar θ en grados sexagesimales, aplicamos los factores de conversión correspondientes. A partir de los elementos ya mencionados y los conocimientos ya planteados, podemos desarrollar nuestro ejercicio como planteamiento del problema. Curvas en espiral. A continuación nos presentan un problema que nos dan la deflexión de entrada, el radio de la curva, la cuerda, la abscisa del punto de intersección, la velocidad del diseño, el ancho de la calzada y vamos a obtener los datos de los elementos y las deflexiones de la curva. En los elementos de deflexión de la espiral, lo primero que hay que hacer es hallar el ángulo de deflexión de la espiral. En este caso sería 27 grados, 28 minutos, 14 segundos, dividido 2. Esto es igual a 13 grados, 44 minutos y 1 segundo. El resultado se da en radianes porque las siguientes series se trabajan en grados radianes.
y esto es igual a 0.24 radianes. Luego reemplazamos los valores. 0.24 sobre 3 menos 0.24 al cubo sobre 42. Esto es igual a 0.0796. Luego volvemos a reemplazar. Estas series las vamos a utilizar posteriormente para hallar las coordenadas del centro de la curva y se utilizarán cuando sea necesario. 1 menos 0.24 sobre 16 más 0.24 a la 4 dividido 216 es igual a 0.9943. Para hallar la longitud de la espiral, tenemos la relación del radio de la curva por la deflexión de la espiral. Teniendo estos valores, reemplazamos y esto nos da 2 por el radio que es 80 por 0.24 igual a la longitud de la espiral es igual a 38.4 metros. A continuación, procederemos a hallar las coordenadas del punto central de la curva mediante las siguientes ecuaciones y con los datos anteriores F1 y F2. Simplemente reemplazamos y encontramos las coordenadas. XC es igual a la longitud de espiral por F2 igual a 38.36 por 0.9943 igual a 38.141. Y YC es igual a la longitud de la espiral por F1, que esto es igual a 38.36 por 0.0796 igual a 3.05. Procederemos a hallar la externa con ayuda de las coordenadas YC y simplemente reemplazamos los valores. EE es igual a YC menos coseno de teta E igual 3.05 dividido coseno por 0.24 igual a 3,14. El siguiente paso es hallar la tangente. En la fórmula TE reemplazamos 38.141 más 3.14 multiplicado por el seno del ángulo de deflexión de la espiral y la tangente de la espiral sería igual a 38.88 metros. A continuación, procedemos a hallar la ubicación de PI de la espiral. Ya conociendo todas las incógnitas, podemos observar que ya tenemos XC. En la fórmula TL, reemplazamos los valores, donde 38.14 menos 3.05 sobre tangente por 0.24 es igual a 25.65 en la tangente larga. Y en la fórmula TC reemplazamos 3.05 sobre seno por 0.24 es igual a 12.86 en la tangente corta. La cuerda larga de la espiral, como ya tenemos las coordenadas, reemplazamos en la fórmula CE. CE es igual a raíz de 38,14 al cuadrado más 305 al cuadrado, esto es igual a 38.26. Luego buscamos la deflexión de la cuerda larga de la espiral con la siguiente fórmula. Y igual a tangente a la menos 1 por YC sobre XC. Reemplazando tangente a la menos 1 de 3.05 sobre 38.14, que esto nos da 4 grados 34 minutos 34 segundos. Posteriormente, pasamos a idear el abscisado de cada punto de la espiral. Nos dan la abscisa de PI, reemplazamos al tangente de la espiral. En la fórmula TE nos da K0 más 643.3. Ahora la abscisa anterior más la longitud de la espiral nos da en E K0 más 681.66.
La siguiente es la sisa anterior más la longitud de la espiral NT, nos da K0 más 720.02. Luego hallamos las deflexiones de cada punto con una fuerza estimada de 10 metros. Con la siguiente fórmula de phi, podemos hallar el ángulo de deflexión en cada punto de 10 metros, ayudándonos con la deflexión total de la espiral. En este caso, tendríamos que tener la distancia que deseamos saber, el grado de deflexión, el ángulo de deflexión de toda la espiral y la longitud de la espiral para poder hallarlo mediante la anterior fórmula. En este caso necesitamos avanzar de 10 en 10. Como tenemos una abscisa de K0 más 643.30, necesitamos acercarla en este caso a 650. Debido a esto, hallamos la distancia recorrida entre 643.30 y 650. En la fórmula anterior, el phi sería el ángulo de deflexión de toda la espiral, 4 grados 34 minutos 34 segundos, sobre la longitud de la espiral, que sería 38.36 al cuadrado. Esto nos da un ángulo de deflexión en este punto específico de 0 grados 8 minutos 25.19 segundos. Luego, siguiendo todos los puntos para el próximo phi, aumentando de 10 en 10, sería 16.7 al cuadrado por 4 grados 34 minutos 34 segundos sobre 38.3. La parte de arriba es el ángulo de deflexión de la espiral y la parte de abajo es la longitud de la espiral, para un resultado de 0 grados 52 minutos y 18.64 segundos. Seguimos repitiendo esto hasta el punto de T, donde termina la espiral. Como podemos ver en la lista, están todos los resultados de longitud, distancia y los ángulos. Muchas gracias. Conclusiones. Se pudo observar que para el desarrollo del diseño de carreteras es más sencillo si se tienen buenas bases teóricas al respecto. Las curvas espirales son de gran importancia para hacer la transición de la tangente a la curva circular, puesto que le hace más cómodo este cambio al conductor. En el caso de mi compañero y yo, en el cual no somos estudiantes de ingeniería civil, nos quisimos colocar y poner este reto de tomar actitudes interdisciplinarias con el fin de entender estas aplicaciones en la ingeniería civil, el cual nos cuesta mucho entender por la falta de los mismos conocimientos. Muchas gracias.